Facebook, Instagram y por supuesto esto también va en vivo a través de YouTube, los canales de info que pasan, ¿eh? Va a salir, como siempre se los comento, en forma de estreno durante 7 días a partir de hoy en todas las plataformas. Estamos con el diputado provincial por el Frente Chaqueño, Rodrigo Ocampo. Rodrigo, gracias por atendernos. Atendernos porque, bueno, esto va a ser multifacético, ¿no? En algunas cosas. ¿Cómo estás? Hola Marce, muy contento de que estés acá y bueno, por supuesto, con muchas ganas de conversar. Bien, consultarte, cuando llegué justo me estabas comentando que estabas haciendo un video o un history sobre el tema Cristina. ¿Qué está pasando? Sí, estamos en este momento en diálogo con diputados de otras provincias y también, por supuesto, con compañeros, compañeras, porque nos preocupa mucho la desinformación que se está generando respecto al primer juicio que se está llevando a cabo, dado que Fernando Sabac Montiel, Brenda Uriarte y Nicolás Carrizo se encuentran en este momento investigados y acusados por parte de la justicia por haber sido los responsables materiales del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner allá por el año 2022. Magnicidio. Y lo llamativo del caso, del magnicidio o del intento de asesinato a Cristina, es que cuando empiezan a investigar han sucedido cosas que son muy llamativas, desde pérdida de teléfonos celulares hasta una decisión por parte de la justicia de separar a los responsables materiales de los responsables, ¿por qué no intelectuales o financieros? La logística que se ha llevado a cabo para que Revolución Federal pueda atacar a Cristina Fernández de Kirchner en su propio domicilio tuvo una red de financiamiento que tiene como principales investigados a los hermanos Caputo. Sí. Uno de esos hermanos es el actual ministro de Economía. Y la realidad es que la prensa, y el otro es una el parte de la Trump, justicia, ¿no? Sí, no, pero digo para que se entienda. La prensa, un sector muy importante de la justicia y también miembros del propio gobierno, incluyéndolo al propio Javier Milei, han decidido que esto se enfríe, que haya desinformación y que por lo tanto la sociedad argentina no entienda lo que en definitiva significa uno de los hechos más terroríficos para la democracia argentina. No hay nada más trágico que intenten matar, asesinar a una figura pública electa por el voto popular. En este caso, una persona que ha sido electa presidenta de los argentinos en 2 oportunidades, pero también en ese momento vicepresidenta. Estamos en presencia de una lógica de mafia que ha utilizado una suerte de estado paralelo para pergeñar este intento de asesinato y que hoy se encuentra bajo la lupa de la justicia para ver efectivamente qué pasa. Nos preocupa muchísimo que no se genere una idea de impunidad detrás de todo esto y que la sociedad sepa bien quiénes son los responsables de esta cuestión. Para desarrollar esto, Rodrigo, ¿nunca se verificó los celulares de Milman, el diputado, de su secretaria que mandó a borrar? Y estamos hablando también de la ministra. No, es bien complejo. No, quiero mencionar porque después uno tiene... No, pero digo, ha pasado eso. Hubo, por un lado, un apagón de la información de los celulares de los principales acusados. Esto es realmente muy preocupante porque la justicia dio lugar, permitió de que esto suceda y cuando en definitiva se iba a empezar a conocer, a dar a luz, se hizo una suerte de impas de 2 años hasta llegar al año 2024. Tardaron prácticamente 2 años para que esto pueda dar a un primer vestigio, a una primera idea de justicia, lo cual por supuesto ya 2 años después uno empieza a preguntarse si efectivamente quieren que haya justicia y si vamos a saber la verdad de qué fue lo que pasó por detrás de todo esto. Bien, y también la han relegado de poder presentarse electoralmente el año pasado. Sí, eso fue una jugada terrible, ¿no? Sí, una jugada de ajedrez del partido judicial, como dice Cristina, que Luciani, en ese momento Diego Luciani, el fiscal, una amenaza, ¿no? Ha planteado que no solamente eran 12 años de cárcel, sino también la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, lo cual, digo, habla a las claras de frente a quiénes estamos. ¿Sí? Digo, en este país, por ejemplo, Federico Sturzenegger fue responsable del Corralito, fue responsable de los mayores hechos, ¿sí? De quita de ahorros a los argentinos, no solamente a los jubilados, sino a trabajadores, a empresarios, y sin embargo es un tipo que camina muy tranquilo por la calle sin ningún tipo de investigación por parte de la justicia.
el corralito en la República Argentina fue legalizado. Y esa quita o ese robo, ¿por qué no?, a nuestros ahorristas, nunca fue debidamente clarificado, lo cual nos da la pauta de que para la justicia hay algunos funcionarios y dirigentes que tienen posibilidades de moverse tranquilamente y no tener que dar nunca explicaciones. Lo mismo le pasa a Caputo, digo, que ha tomado la deuda que tomó, hoy incluso ha hecho hasta muy poco días. Que la padecemos ahora, ¿no? No, y que además ha hecho, por ejemplo, un giro de oro, digo, primera vez en muchísimos años, que ha pasado de que giren el oro de las reservas de Argentina a Londres y que sin embargo este tipo no tenga que dar explicaciones ni al Senado de la Nación ni a la Cámara de Diputados. Es realmente muy llamativo cómo actúa la justicia. De estos tipos uno no se espera nada porque han sido de forma permanente quienes cuando tuvieron oportunidad, en su momento con Macri, en su momento con De la Rúa y hoy con Milei, las veces que pudieron meter la mano en la lata lo hicieron. Sí. El tema es que la justicia no haga nada respecto a eso y le permita esa impunidad, esta suerte de impunidad de que se vuelvan a meter otra vez con los ahorros de la gente, con los pocos recursos que tienen muchos trabajadores, lo cual realmente a uno el ingreso diario. Sí, a uno le preocupa en dónde estamos parados. Bien, bueno, hay que decir también que Sturzenegger, esto quiero dar como referencia, fue el principal asesor de Alfonsín en su momento cuando Alfonsín empezó a querer privatizar las empresas públicas. Mirá. Desde ahí viene Sturzenegger. Sí. Porque era de la UCD, después se cambió a otros lugares. Traigo a la provincia, ¿no? En retrospectiva, lo que está pasando en la provincia del Chaco, Rodrigo, hay una evaluación ya. El otro día se juntaron con el ex gobernador Jorge Milton Capitanich en el Partido Justicialista. Sí. Están evaluando metas para el futuro, supongo, y también evaluando lo pasado, ¿no? Sí, es complejo. Vos sabés que hasta el momento no hay un ámbito, te diría, establecido para discutir un diagnóstico o plantear un diagnóstico común de qué fue lo que pasó hasta el 10 de diciembre del año 2023. Y en esto quiero ser claro. Es necesaria la autocrítica, ¿sí? Sobre todo para poder construir un diagnóstico común del Frente Chaqueño, del peronismo, de todos los sectores que adherían o adhieren a la conducción de Jorge Capitanich, pero también es necesario el autoestima para poder enfrentar lo que se viene. ¿Sí? Yo estoy a favor de discutir en profundidad qué pasó, por ejemplo, con la precarización de muchísimos trabajadores que... La parte de salud fue complicada. Hasta el 10 de diciembre no tuvieron una respuesta y lo que pudimos hacer no llegó a destino porque, a mi entender, lo hicimos de forma tardía. ¿Sí? Digo, nos acordamos de los pases a planta muy tarde. Y eso, para mí, hay que poder decirlo, la verdad que no logramos conectar en el momento justo con un proceso de pase a planta que nos haya permitido darle certeza a muchos trabajadores que necesitaban estabilidad en ese momento y que sabían que si Esdero ganaba las elecciones los iban a echar. Que lo echaron. Y efectivamente eso pasó. Sí. Entonces, digo, tuvimos un problema de fondo en materia de precarización laboral en el sector público, tuvimos problemas de operatividad, no solamente en los parques industriales, sino también en diferentes programas que tenían que ver con la generación de empleo. Y de hecho, una vez que Coqui salió, por ejemplo, los call centers sufrieron muchísimo el despido de trabajadores bueno, digo, no hubo reglas o no hubo una regla madre que haya permitido que eso se sostenga. La verdad que hay una serie de problemas que, a mi entender, hacen a la autocrítica. Tuvimos problemas desde el punto de vista de la territorialización del gobierno. ¿Nos costó territorializar el gobierno? ¿Cómo sería eso? ¿Bajar y empezar a hablar con las personas? Yo creo que había falta en determinadas políticas de la pandemia, ¿no? O sea, sí, para mí faltó diálogo para poder conectar mejor con la gente, diálogo para poder conversar en definitiva con los sectores respecto a beneficios o a determinada estrategia que tenía el gobierno para darle fuerza a determinados sectores. Y esto me parece que es central. Cuando uno empieza a rascar información de calidad, ¿no?, respecto a cómo votaron, por ejemplo, trabajadores de la UOCRA y se encuentra con un voto por el cambio y no por la continuidad, uno tiene que hacerse determinadas preguntas. ¿Cuál, por ejemplo? Y, por ejemplo, ¿qué estamos diciéndole a los trabajadores en función de la continuidad de sus puestos de laburo respecto a un gobierno que defiende la obra pública y es un gobierno que dice obra pública cero? Sin embargo, los trabajadores han tomado una decisión por el cambio. Y si nosotros creemos o nos suponemos como la única fuerza política que puede representar a los trabajadores,
me parece que estamos frente a una situación de no entender en qué están pensando los trabajadores. Y tuvimos un problema de territorialización que incluso, uno lo puede misturar o lo puede compaginar, ¿no? Respecto a la cuestión del andamiaje de los movimientos sociales en la provincia. Ese es un tema, ¿no? Los intendentes estuvieron muy enojados con ese tema. Sí, los intendentes y también, ¿por qué no?, algunas organizaciones, dirigentes. Yo creo que muchos de nosotros hemos hecho críticas y críticas de fondo respecto a por qué era necesario cambiar la manera de abordar el territorio, sobre todo para poder llegar a determinados sectores que nos pedían otro tipo de presencia, los clubes, las iglesias. Hubo mucha gente que nos pedía otro tipo de presencia y que no siempre era infraestructura, que tenía más que ver con los servicios, que tenía más que ver con hacer que las cosas funcionen de verdad. Sí. Mira, a mí me ha tocado, por ejemplo, entre otras cuestiones... Te toca el club, ¿no? También a vos, así sí, que... el básquet a nivel provincial, y la verdad que cuando empezábamos a trabajar en la conectividad para garantizar que todos los partidos se puedan ver por una plataforma digital, en el caso de YouTube, o que puedan estar registrados... Una propia. Bueno, era una política de conectividad, nosotros la pudimos lograr, y la verdad que los clubes hasta hoy día lo reconocen como una política positiva de Capitanich. Y en muchas cosas nos faltó eso, llegar a objetivos concretos, a territorializar mejor y no permitir que se tercerice la política social. El gobierno no puede delegar algo tan preciado como la política social, mucho menos un gobierno peronista. Claro. Muchos gobiernos, eso me parece que fue lo central, entre otras cuestiones. Tercerizar son los movimientos. Sí, movimientos o algunos dirigentes que querían hablar en nombre del Estado, y que para mí eso era un error. Hoy cambiaron mucho estas cuestiones, la verdad que no. Hoy también hay intermediarios. Sí, el plan Naché, que es una muestra concreta de que Esdero también ha decidido establecer una estrategia de instalación de su política social a partir de un programa que hasta te diría les va a dar la fuerza necesaria para abrir algunos comités nuevos. Eso va a pasar. El problema es que si nosotros lo vimos el problema hace algunos años y no lo pudimos resolver, estamos en un error y los errores en política se pagan caro. ¿Por qué no hay piquetes ahora y antes sí? Yo creo que por dos motivos. Te digo una cosita. Sí, el otro día siempre lo comento, son dos anécdotas que tengo, ¿no? El otro día estaba en una guiseada con unos conocidos y uno me dice, yo estoy contento porque yo ahora no desayuno. Escuchá, yo ahora no desayuno, pero tomo el colectivo que está caro, pero no hay piquetes y estoy contento. Uh-huh. Y yo digo, las tres cosas están mal. ¿Qué me decís sobre esto? A mí las tres cosas para mí están mal. Tiene que desayunar, tiene que tomar un colectivo barato y no tiene que haber corte, ¿o no? No, para mí hay dos cuestiones. Para mí hay dos cuestiones. ¿Qué locura es esa? Bueno, por eso, respecto al tema piquetes, yo creo que hay al menos... cortes. Vamos. Sí, no, piquete. Okay. Digo, hay dos cosas que hay que poder decir. Primero y principal, que nunca se logró una articulación como la que hoy sí se está logrando entre, por un lado, la pata judicial del Estado, la pata política, ¿sí? Y por qué no también la mayoría de diputados que hoy permite de que la policía, con el acompañamiento del Poder Judicial, pueda hacer lo que hace. Porque eso también hay que poder decirlo. Ajá. A ver, lo voy a decir más fácil. Decilo. Los piqueteros, en su gran mayoría, fueron opositores al gobierno de Capitanich. Es mentira de que Jorge Capitanich tenía una alianza con los piqueteros. ¿Y por qué hay que decirlo esto? Porque eran los mismos tipos que tenían diariamente un pedido expreso del gobernador, de muchos de sus funcionarios y también de la justicia, ¿sí? De que salgan de la calle para poder sentarse a conversar con el Estado o con determinadas áreas de gobierno. Y fueron los mismos tipos que todas las veces que pudieron embarrar la cancha lo hicieron. ¿Hoy el comercio de Resistencia vende más? No. Digo, no. Y la gente en particular, que hoy está un poco más tranquila porque quizás no tiene el tránsito cortado, tampoco puede venir hasta el centro, porque no tiene mucho que hacer, porque no hay oportunidad de laburo, porque quizás el transporte está muy caro. Entonces, digo... No, 810 pesos es una barbaridad. Bueno, es el boleto más caro de Argentina. Es el boleto urbano más caro de Argentina. 900. Es el boleto... No. En este momento Corriente todavía no actualiza. Corriente todavía no actualizó. ¿El mes que viene? Claro, seguimos siendo nosotros por ahora los más caros. Qué bárbaro. No me pone orgulloso, pero un dato de la realidad. ¿Por qué es importante para mí decirlo? Porque, también tiene que ver con eso. La movilización social, ¿sí? Es un recurso político, sobre todo un recurso político de protesta, que para mí chocó con determinados límites en 2023, pero que ya había chocado con determinados límites en 2021.
y yo fui crítico no solamente de determinados cortes, que eran los que nos afectaban, digo, hasta 2023, sino que además fui crítico, por ejemplo, en las movilizaciones que se hicieron contra las vacunas en 2021, cuando algunos dirigentes, que no eran dirigentes sociales, pero que en definitiva, dicen hablar en nombre de la gente, se manifestaban en contra de la vacuna y decían hasta que la vacuna, no servía para nada, que la pandemia era un invento del gobierno. También pasó eso. Digo, pues si no, me parece que es como una cuestión medio clasista. Me molestan determinados cortes de calle, pero hay otros que no. Es que es clasista. Bueno, me parece que ahí no pacto. Ahí yo no pacto. Yo no pacto. Yo creo que en eso, digamos, hay que ser serios. O sea, me parece que si definimos un protocolo que no está definido en la provincia, hay que dejarlo en claro. A Esdero le gusta hablar de una ley antipiquete. Hay que avisarle a Esdero que fue 10 años diputado provincial y que nunca logró una ley antipiquete ni el peronismo ni el radicalismo. Nos debemos una discusión, es cierto, pero esa ley no existe. Y no existe. No hay que, o sea, si algún radical la tiene, que la traiga y la conversamos, no existe. No, bueno, entonces digo, para tenerlo en claro, las movilizaciones, o en particular un protocolo de movilizaciones en la provincia del Chaco, que puede ser un protocolo de manifestaciones, si se quiere, lo podemos discutir. Hasta el momento no existe. Y yo creo que hay que discutirlo porque puede servir para ordenar la conflictividad social, pero nunca para agredir las libertades individuales y colectivas de la gente, de poder protestar y de poder manifestarse en democracia. Es hasta un parámetro propio de nuestra Constitución, que la gente pueda manifestarse, que la gente pueda decir si algo no le gusta. Rodrigo, hoy da miedo salir a protestar. Sí, no tengo duda. Lo he escuchado, por eso a ver, ¿qué te parece la estrategia de Leandro Esdero y de Roy Nikich? Porque Roy Nikich siempre le dice, yo te di el 20% de los votos, así que me tenés que bancar. Yo lo escuché. Que me desmientan si quieren. Que me desmientan los dos si quieren, porque yo lo escuché. Por eso el gobernador se hace cargo del municipio. Es evidente, ¿no? ¿Y qué pienso de esa estrategia? No, para. A lo que iba es energía. La infraestructura, hoy el tema energético estaba subsidiado, estamos en una debacle total. Sí. Infraestructura ni hablar. Pagos a jubilados y todo eso se están dando montos irrisorios. Se cortó el incentivo docente de Buenos Aires, sí. Esdero no hizo nada. Absolutamente. Después, los ATN que le cortaron, Esdero no hizo nada. Se cortó el plan remediar de salud, Esdero no hizo nada. ¿Qué hacemos, Rodrigo? Ya, es que esto es para vos. ¿Qué se hace con Esdero? A ver, hay un estado de parálisis del Estado provincial respecto a el Estado nacional. Es decir, todo lo que el Estado nacional provee a un Estado como es el Estado de nuestra provincia, el Estado chaqueño, está en estado de parálisis. No hay infraestructura, o sea, no hay obra pública, no hay transferencias por afuera de lo que puede ser la coparticipación, súper necesaria en una provincia como la nuestra. Que bajó. Sí, por supuesto, porque cayó la actividad económica, entonces la copa bajó. Pero sumado a eso, no hay estrategia para generar empleo, no hay financiamiento para la producción. De hecho, los principales productores de granos no están pudiendo liquidar. Entonces, es compleja esta situación porque el estado de parálisis en la provincia se siente sobre todo para quienes están afuera del Estado, que son la mayoría. Quizás quienes están adentro del Estado, por ejemplo, trabajadores del sector público, policías, médicos, enfermeros, docentes, estando adentro del Estado, tienen garantizada quizás, digamos, la posibilidad de tener un ingreso. Y eso me parece que está bien. El problema es que la gran mayoría de los chaqueños no está adentro del Estado y esto no es un dato menor. Esto no es un dato menor. Las pymes venden menos y de hecho han echado personal en su gran mayoría. Sí. Los trabajadores de la informalidad tienen cada vez menos ingresos, por lo tanto los números de pobreza siguen creciendo en la provincia. Changas, Rodrigo. El sector industrial, mucho más con este RIGI que intentan instalar, no va a tener ninguna posibilidad de competir. La metalmecánica chaqueña con este RIGI que están intentando plantear se terminó. Sí. Se terminó. Hay que vender las máquinas y bajar la persiana. Entonces, me parece que hay que ser claros en esta cuestión. Leandro Esdero tiene un plan de contingencia para tratar de sobrevivir por afuera de Milei, pero la realidad es que el panorama nacional se va a llevar puestas a las provincias como la nuestra, y en eso hay que ser muy claros. Nosotros no tenemos una visión de Rivero Boca, o yo en particular no lo tengo, y lo he dicho muchas veces en la Cámara de Diputados. Yo no quiero que a Esdero le vaya mal. Yo no quiero que a la provincia le vaya mal. Sí quiero competir con Esdero. A mí me ha tocado debatir cara a cara con Esdero en el año 2021 y el gobernador actual lo sabe, yo me la banco.
me la banco, no tengo ningún problema de discutir las veces que haya que hacerlo y defender con ideas y desde la democracia una visión distinta de provincia. Eso por supuesto que sí, pero no puedo perder de vista de que nuestra provincia necesita cimentar la discusión política sobre la institucionalidad y el orden, que es lo que permite que esto siga funcionando hacia adelante. Si en definitiva la lógica de Milei es mear a los gobernadores y hacer que todo fracase, estamos en un problema porque nuestra provincia es una provincia con mucha vulnerabilidad social y si a Esdero le va mal, y por supuesto Milei se lo lleva puesto, que aparentemente parece que ese es el plan, por supuesto que los resultados van a ser muy trágicos. Vos cuando decís que a Esdero le vaya bien para que al pueblo le vaya bien, ¿es una lógica adecuada? Digo porque hoy por hoy, el otro día estuvo parado ahí en Tucumán y era un soldadito esperando que le pasen la mano, digamos, o sea, sí. Yo digo siempre en todas las entrevistas, porque uno ya estaba más allá del bien y del mal en algunas cosas, sí. Si a Milei le va bien, a nosotros nos va pésimo. No, a ver, separemos las aguas. Digo, el tipo le está matando a todas las provincias. Separemos las aguas. Ok. ¿Sí? Nuestra provincia tiene calidad institucional. Sí, un poco. Sí, tiene calidad institucional, es una provincia que se puede jactar de calidad institucional. Hay división de poderes. División de poderes. Por lo tanto, desde el poder legislativo, uno ¿qué puede hacer? Dar los debates que haya que dar, presentar leyes que puedan ser alternativas a la que presenta el Ejecutivo y tratar de que esto democráticamente se cimiente sobre una idea de continuidad, ¿sí? En términos institucionales. Hay 4 años que hay que respetarlo y también, ¿por qué no?, una visión alternativa respecto a lo que podamos hacer como oposición. Yo tengo una visión democrática, pertenezco a una generación que fue gestada en torno a, quizás, el mejor presidente de la historia democrática de este país, que es Néstor Kirchner. Un tipo que asumió con el 21 y casi 22% de los votos, que yo lo voté. y que construyó un liderazgo en base al consenso y al acuerdo con los sectores, con la gran mayoría del pueblo, y que quizás por una decisión política de él y por supuesto que seguramente consensuada con Cristina, ha tomado en ese momento la decisión de no seguir como presidente, pero de acompañarla a Cristina. Hoy yo te digo... Fueron 4 años muy fuertes para él. No, bueno, pero hay que poder respetarlo. Yo creo que la generación, nuestra generación que se crió, ¿por qué no?, cercana a la figura de Néstor Kirchner y por qué no muy bien representada por él y por Cristina, para mí tiene que esgrimir lo mejor de la democracia. Nosotros no podemos traer una lógica del River o Boca, queremos que algunos quieren, no, o que queremos que las cosas no salgan bien. Yo no quiero que el INSEE vuele por los aires, no, por ejemplo. Pero le deben 6 meses. Bueno, pero yo no quiero que eso pase. Por lo tanto, hay una discusión alternativa de qué podemos hacer para financiarnos cuando el Estado Nacional no nos está pasando un peso por los FGS. Ahí está la lógica alternativa. Uno dice, el peronismo, ¿cómo tiene que actuar frente a esta situación? Bueno, yo voy a ser crítico y voy a plantear cuáles son los botones que hay que tocar para que el INSEP no se desfinancie. Yo tengo que hacer ese planteo porque es un planteo serio como oposición. Decir, che, esto está por volar por los aires, sí. Es momento de ponerle un freno. Si después vos me decís, che, esto se complicó, Esdero tiene determinado problema, bueno, seguramente va a ser porque faltó consenso, pero también porque hubo un Estado Nacional que se dedicó desde el primer día a subordinar a los gobernadores. Los gobernadores que no se subordinan con Milei no tienen ninguna posibilidad de gobernar. Y esto también hay que decirlo. El principal problema en este momento de Esdero no es el peronismo, es el propio Milei y su alianza con el gobierno nacional. Es cierto. Ese es el problema principal. Sí. Después puede haber diferencias con determinados diputados y seguramente hay algunos que le votan cosas a Esdero y hay otros que no le votamos nada a Esdero. Yo soy de los que no le vota nada. O sea, yo soy de los que dice, yo tengo una visión alternativa al gobierno de Leandro Esdero y lo voy a demostrar con mi voto cada una de las sesiones. Y si tengo algún tipo de acuerdo, no tengo ningún problema de demostrarlo en los votos, en cómo nos comportamos. Hay algunos que se jactan de ser opositores, pero después le votan todo a Esdero. No es mi caso. Estamos hablando de la gente del SER. No es mi caso. No, hay diputados, incluso en Frente Chaqueño, eso te iba, que votan determinadas cosas. Yo no. Te consulto esa parte que por ahí es confuso para las personas que han votado al Frente Chaqueño y dicen, pero le está votando a la Unión Cívica Radical tal cosa, pero no son del Frente Chaqueño estos 14. No, bueno. Varios nombres que yo no voy a dar, digamos, lo del SER ya era sabido, o sea, antes de que se asuma ya sabía que había una alianza con Leandro Esdero, de sus 2 diputadas, pero lo del Frente Chaqueño llama la atención. Bueno, a mí me parece. ¿Cuáles son las internas que se están llevando adelante ahora? A mí me parece que eso es una cuestión principal, porque,
digo, vos me decís, si vos alentás a que a Esdero le vaya bien, en definitiva es una incongruencia o una contradicción. La verdad que no, porque para mí que a Esdero le vaya bien o que a la provincia le vaya bien significa que en algún momento entiendan de que determinada lógica con la que están gobernando los va a llevar a un problema cada vez más difícil de resolver. Entonces digo, si uno le pone, y vamos a ser muy, muy específico para que se entienda, si uno le pone recursos a determinada política y le quita recursos a otra, me parece que hay un problema de fondo en cómo va a funcionar esto. Hace 7 meses no funcionan los comedores escolares. Digo un dato concreto. Tampoco llega la plata. Bueno, entonces vos me decís, che, ¿va a haber problema? Hay problema. Hay problemas en materia de salud, hay problemas en materia de desarrollo social. Digo, hay problemas que persisten incluso con un cambio de gobierno. ¿Qué significa que esto en definitiva se puede ordenar? Y bueno, que abran un poco la cabeza y que se sienten a discutir con otros que no pensamos igual. Porque la verdad que hasta el momento han apelado a hacer todo como ellos creen que va a funcionar. Se equivocan, les va mal, tienen problemas con la gente, tienen problemas con su propio personal. ¿Sí? Digo, tienen problemas internos serios. Bueno, serio. Voy a dar nombre y apellido, creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? O no todo el mundo lo sabe porque es una microclima. Hugo Domínguez, Salón, los Dunrauf y todo lo demás, y te puedo nombrar otros 3 o 4 ministros, no estaban de acuerdo que vayan a firmar el pacto el 9 de julio en Tucumán. Tienen una pelea tremenda porque era rendirse sobre alguien que no está. Los que sí estaban de acuerdo eran Récico y Gutiérrez, y ellos fueron con Leandro Esdero. No, bueno, a ver. Digo, eso es feo, ¿eh? No, diferenciemos. Yo creo que la interna es fuertísimo. Y Roy Nikic, perdón, no quería que vaya. Yo creo que la interna está debidamente ordenada. ¿Ellos? Sí, yo creo que la interna ya la ordenaron. Pero saltó. ¿Vale? Yo creo que la interna ya la ordenaron y hay que ver hacia adelante, ¿sí? Hay que ver hacia adelante respecto a algunos que mencionaste, no lo mencionaste a Juan Carlos Polini, pero es un actor clave ahí. Digo, no, porque él firma todo lo que sea bueno, pero hay que ver qué pasa de cara al año que viene. Yo creo que por ahora esto está disciplinado. ¿Disciplinado? Sí, esto no sé si está ordenado, está disciplinado. Hay que ver qué pasa el año que viene. ¿Quién es el gobernador, Roy o Esdero? No. Para mí Leandro Esdero no hay discusión. ¿Sí? No hay discusión. No hay discusión. Mirá, un poco respecto a ¿qué ha pasado en estos 7 meses? Sobre todo qué ha pasado en la Cámara, esto que me preguntabas de algunos diputados. Sí, sorprendente, sí, del Frente Chaqueño. Sí. Yo creo que hay una necesidad para mí, barajar y dar de nuevo en función de la Cámara de Diputados, en función de lo que algunos diputados pretenden hacer hacia adelante, porque esto de ser oposición de pico, pero en los hechos concretos votarle todo a Esdero, la gente no se come más el cuento, ¿eh? Digo, la gente no se come más el cuento. Hay dirigentes que se dedican más a hablar de Capitanich que a hablar de Esdero, y son dirigentes que fueron electos por el Frente Chaqueño, fueron electos de la mano de una boleta que decía Jorge Milton Capitanich gobernador. Entonces, ¿de quién estás hablando? ¿De esa interna peronista? Entonces me parece que, por ejemplo, atando Cherú, digo, entonces me parece que hay que ser muy claros en esta cuestión. Okay. ¿Sí? Digo, si el problema para algunos compañeros es Coqui, y no es Esdero, y bueno, digo, me parece que están eligiendo para mí el bando contrario. Y esta es una discusión que uno la quiere dar, ¿sí? Como corresponde, en el ámbito que corresponde. Me parece que por esta discusión estamos en presencia de un fin de ciclo del Frente Chaqueño. Justamente por este tipo de discusiones. No es Coqui quien ha acelerado esta discusión, son algunos dirigentes, quizás por ansiedad, o por qué no también por torpeza, por negligencia, que han elegido en este tiempo dedicarse a criticarlo más a Coqui que a Esdero. Y esto me parece que hay que poder explicarlo. Bueno, no sé, digo, desconozco los intereses que movilizan a ese tipo de discursos, pero llamativamente yo los escucho pidiendo prensa solamente para hablar mal de Coqui. Digo, no los escuché decir absolutamente nada de lo que está pasando en la provincia del Chaco. Hasta te diría que algunos dirigentes prefieren no hablar de la cuestión Esdero para que no se les interrumpa ningún tipo de puente, ningún tipo de ámbito o espacio donde puedan seguramente se puedan sentar a conversar con la provincia. Eso está pasando. Sentarse a hablar con la provincia, vos me estabas hablando por ahí de intendentes que están más complicados, por ejemplo, que están en funciones, o directamente... Los intendentes tienen otra realidad.
Digo, también en eso hay que ser responsable. Los intendentes como dice Axel, digo, o sea, él también, tenemos... Los intendentes tienen otra, me parece, otra realidad y hay que también conocer un poco más el territorio. Mirá, a mí, por esas fortunas y también, por supuesto, porque Coqui quiso, porque eso hay que decirlo, claro. A mí me ha tocado ser secretario de municipio un par de años y la verdad que caminé mucho la provincia, recorrí mucho, lo sigo haciendo y es como una suerte de ejercicio político que se los recomiendo a muchos, sobre todo a quienes les gusta estar más en la prensa que en el territorio. La realidad es que tenemos intendentes que hay que ponerlos en determinado, no digo en determinado altar, pero por lo menos en determinado lugar de reconocimiento y respeto. Hay intendentes nuestros, doy el caso de Pedro Maidana o el caso de Diego Bernachea, que son realmente, son ejemplo de cómo se gestiona la política ambiental. Dieguito, sí. Por poner ejemplos, ¿no? Sí. Digo, y hay intendentes que conocen mucho de la cuestión productiva, como el ejemplo de Carrara o de Juanchi García. Y hay que poder decirlo. Y así, digo, tenemos en todo el territorio provincial intendentes que realmente pueden valerse de muy buenos gestores cuando tienen el Estado provincial de su lado y lo han demostrado. Hoy tienen el Estado provincial, la verdad, en contra. Y con muchas dificultades. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Atacarlo a esos intendentes? No, entender un poco qué está pasando y tratar de hacer algún tipo de maniobra desde la legislatura para darle una mano, para ver con qué ley podemos ayudar, podemos beneficiar, porque son prácticamente 50 intendentes los que nos van a ayudar en el año 2025 a construir una alternativa distinta a Leandro Esdero, y yo confío en eso. ¿Tengo críticas para alguno de ellos? Por supuesto que sí, pero no las voy a discutir en los medios de comunicación, esa es la diferencia. No lo querés discutir de esa forma. No, me parece que no es serio. No es serio, Marcelo. No es serio. Mirá, cuando te gana la lógica del marketing, de las redes sociales, de los medios de comunicación, digo, por encima de lo que significa el diálogo político, el tomar un mate y sentarte a discutir en profundidad qué está pasando, o una reunión con los compañeros en la unidad básica para ver efectivamente qué está pasando y cómo la están viendo, y bueno, loco, perdimos. Si nos gana esa lógica, nosotros perdimos. Y algunos compañeros, la verdad, están haciendo una suerte de abuso comunicacional para poder ordenar cuestiones que son de índole política. A mi entender, porque no lo quieren resolver. A mi entender, porque quizás suponen de que con determinados mensajes, ¿por qué no con determinado teledirigido, van a hacer que algunos se callen y otros hablen? Me parece que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Bien. Estás llamando, de alguna manera, a dialogar para adentro para saber qué pasa. O sea, vengan, siéntense, charlemos. Sí, me parece que... ¿Estás disgustado con alguien en particular? El primer responsable de todo esto es Coqui. Yo creo que Jorge Milton Capitaní es quien tiene que poder conducir ese ámbito de intendentes, de diputados, de concejales, de militantes, de compañeros y compañeras que quieren sentarse a discutir, y seguramente serán extensas jornadas en asamblea o en ronda para empezar a discutir determinadas cosas que nos joden, que nos jodieron, etcétera, etcétera, pero otras que quizás nos van a dar la oportunidad de volver a ser una fuerza política con determinadas características para recuperar el mensaje, ¿sí? Para tener un mensaje más claro respecto a la sociedad. Digo, por momentos tuvimos todos los medios de comunicación, pero no tuvimos mensaje. Ojo con eso, ¿eh? Digo, lo dijo Perón, no es que lo dice uno. ¿Sí? No. Perón decía, cuando tuvimos todos los medios perdimos, y cuando no teníamos ningún medio ganamos. Bueno, eso digo, hay que poder entenderlo. Le pasó a Cristina también. Bueno, eso hay que poder entenderlo. Cuando uno tiene mensaje, llega. Y ese mensaje muchas veces tiene que ver con pintar con carbón las paredes, tiene que ver con cuidar la mística del movimiento nacional justicialista, cuidar al peronismo en función de lo solidario, de lo organizativo, de lo comunitario, incluso también de poder entender algunas injusticias lógicas, reales, visibles, que existen hoy cuando el Estado se retira, sobre todo de la ayuda, de la asistencia a determinados sectores que sin Estado no tienen ningún destino. Por ejemplo, los pequeños productores. ¿Quién se sienta a hablar con los pequeños productores en esta provincia? Esa, digo, como lo pongo como pregunta. Abalac se supone. No, pero digo por parte del peronismo. Bueno, es una pregunta. Y cuando te pones a profundizar... Era Lifton en su momento. Pero... bueno, está bien, pero Sebastián lo podía llegar a hacer en nombre de la cartera que él conducía. Claro. Digo, el peronismo tiene que tener interlocutores, mensaje, una estrategia de acumulación, una mirada de para dónde tiene que ir la cosa, y después hay que respetar, y respetarnos un poco más entre nosotros. Yo la verdad que, mirá... ¿Crees que el peronismo está partido el día de hoy? A ver, el peronismo.
El peronismo es un movimiento, decía el general. ¿Mm? Así es. O sea, no está en un sello. Creo que había dicho alguna vez, cuando vino alguien a decirme, general, ahora me volví peronista y yo justo que estoy dejándolo hacer, dijo el general, este movimiento, ¿cómo se le puede dar otra forma, Rodrigo? Porque el movimiento se paró y se volvió partidocrático. Eso es lo que tienen algunos compañeros que te dicen, che. Sí. A ver, yo creo que hay un problema. Yo creo que hay un problema de fragmentación hoy. Mucha fragmentación. Bueno, yo creo que hay un problema de fragmentación. Creo que hay un problema de fragmentación, pero también hay un problema, a mi entender, ¿sí? De parálisis política. Yo creo que hay una suerte de parálisis política, sobre todo en nuestro Consejo Provincial. ¿Está el shock todavía? No, bueno, hay que ver qué pasa. Pero me parece que estamos muy quietos para lo que está pasando y los pocos movimientos que pudimos generar, a mi entender, no terminan de conectar con muchísima gente que depositó su confianza y su cuota de esperanza en otra fuerza política. Y eso hay que poder entenderlo. Porque si nosotros no podemos hacer un duelo como corresponde respecto a lo que pasó en 2023, podemos caer en la idea de que los problemas que tuvimos fueron problemas de gestión, fueron problemas políticos. Fueron problemas de políticos. La sociedad te deposita la confianza o te la retira. ¿Sí? Y aquellos dirigentes que se creen un paso por delante de la sociedad no entienden nada, no entienden un carajo, no entienden cómo se gobierna, no entienden cómo se hace política, y me parece que eso es un poco lo que a veces despierta algunas discusiones que son discusiones internas, de fondo, sí, sobre todo discusiones que algunos intentan instalarlas en los medios, me parece que son discusiones más puertas adentro. Claro, claro. Te pregunto, Rodrigo Ocampo, para el año que viene, ¿qué se viene? ¿Qué se viene en esta reestructuración, digo, del movimiento? Mira. Bueno, primero, a ver si terminamos 2024, ¿no? Pero hiciste la pregunta y la respuesta, o sea, sí, no, pero te pregunto, me sacaste parte. No, porque seguramente se planifica, ¿no? O sea, no, bueno, creo que antes de hablar 2025 tenemos que hablar de 2024. Sí. O sea, nosotros tenemos hoy una responsabilidad que es poder construir un modelo de oposición que nos permita seriamente no solamente marcar determinados errores y por qué no también alternativas de cómo hacer las cosas, sino de recuperar en términos territoriales otro tipo de encuentro, otro tipo de charla con la gente. Y yo creo que este modelo de oposición hasta el momento no existe. Exacto. No existe. Se han hecho planteos alternativos, yo lo he escuchado al propio Coqui mencionar una idea de gabinete de oposición, etcétera, etcétera. Escuché el otro día con Vudú a Capitanich en Buenos Aires. Eso es, digo, una cuestión que no termina de consensuarse o no termina de acordarse entre los diferentes sectores y por lo tanto, digo, va a ser complejo ponerlo en práctica si los intendentes y los diputados y diputadas en particular no nos podemos ponernos de acuerdo de qué vamos a hacer. Digo, la unidad de concepción tiene que tener unidad de acción. Sí. Si no, digo, nos vamos a poner de acuerdo. Si no, son muchas reuniones donde nos ponemos de acuerdo y después pasamos a la práctica y cada uno hace lo que le parece. Yo creo que es necesario discutir un modelo de oposición, porque si construimos un modelo de oposición vamos a tener, para mí, un camino de cómo recuperar nuestra relación con la gente, nuestra relación con el pueblo chaqueño, que es lo que a mi entender hoy está en juego. Sí, y la otra parte es, va a haber un tema entre el Partido Justicialista, el Partido Justicialista y el movimiento peronista, que son dos cosas diferentes, siempre lo menciono, porque hay muchos compañeros que no van al PJ. Sí, ¿O sabes cómo es eso? La tensión está, claro, sí, porque hay 42% que lo votó a Capitanich el año pasado también. A ver, la tensión existe, a ver, vamos, arranquemos por el principio, por la cuestión más teórica. Sí, no la tensión entre partido y movimiento existe y eso es histórico. Sí, pero para mí se resuelve, bueno, para mí esa tensión se resuelve cuando el ejercicio de la conducción política nos permite de alguna manera acercar partes entre lo que quiere hacer el partido, que es nuestro órgano de conducción, y lo que necesita el movimiento, las necesidades del movimiento, de los compañeros, de las bases, de los sectores organizados desde la fábrica a los clubes, hasta cada uno de los sectores. Las pymes, los negocios, bueno, todo eso. En función de eso. Yo creo que hay que armonizar las relaciones entre partido y movimiento y eso es empezando a caminar mucho sobre una base de las 10 regiones y cada una de esas regiones, digo, pueblo por pueblo, consejo local por consejo local, y me parece que eso es una oportunidad que nos debemos y que nos tenemos que dar de cara a los próximos meses. 2025 está lejísimo si eso no lo podemos hacer ahora.
Sí. Para mí, la discusión 2025, ni que hablar del 2027, no existe hasta tanto podamos avanzar respecto a lo inmediato. Ser una fuerza política que se anime a discutir para adelante y también para atrás, y ser una fuerza política que además vuelva a ser competitiva por las características de sus dirigentes, por el mensaje de su conductor. Bueno, eso es tiempo, hay que dedicarle tiempo a eso. El conductor sigue siendo innegablemente Capitanich, ¿no? Para mí sí. Ok. Para mí sí. Lo que pasa es que, después de su salida, a ver, Jorge Capitanich es por lejos el hombre que... El mejor gobernador que tuvo la mejor lidera. Y es el hombre que mejor lidera el peronismo en un contexto donde el peronismo tiene un proceso de fragmentación que se aceleró desde el 10 de diciembre hasta la fecha. ¿Sí? Hubo problemas de porciones, ¿sí? Eso a mi entender, se fue acelerando. Bueno, eso hay que ver cómo lo unimos de nuevo, si es que podemos hacerlo, y por otra parte, en caso de que no podamos hacerlo, ver cómo afrontamos una interna que sea, a mi entender, democrática, con reglas claras y que nos permita, en definitiva, ver cuál es la mayoría en este momento dentro del peronismo, porque hay otros sectores que hoy ya lo están poniendo en discusión a Coqui. Bueno, eso se resuelve con una urna. Sí. Se resuelve con una urna. Hay cosas que no se... Viste ahí, como dicen mis viejos, hay cosas en las que no te vas a poner de acuerdo. Sí. En algún momento nos tenemos que poner de acuerdo. Bueno, vamos a poner una urna. La última. Si te queda algo más, por supuesto, te voy a dar un minuto para que lo explayes si querés, pero me quedó pendiente, ya que sos uno de los referentes principales de la Cámpora acá en la provincia del Chaco, si hablas con Máximo, y que es una fuerza tan cuestionada, ¿no? Tan vapuleada, tan lastimada en muchas bases, y cómo se vuelve a juntar la Cámpora con todo el movimiento, porque te dicen Insaurralda, te dicen, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿viste? Porque está Axel, está Máximo, están Larroque, están muchos. ¿Qué perspectiva tenés sobre esa situación y el ensamble que tiene que haber, o sea, para poder producir un buen tema electoral? Mira, en el año 2023 se dio para mí un fenómeno que fue muy interesante porque en el marco de las elecciones, ¿sí? De las primarias, se nos dio una oportunidad que fue el propio Coqui quien lo motorizó, de que nosotros tengamos lista propia, sobre todo en diferentes pueblos donde queríamos participar electoralmente, y lo queríamos hacer porque además sentíamos que el trabajo, la relación con la gente estaba muy bien y que podíamos tener buenos resultados. De hecho, había hasta una intención, algunos compañeros planteaban la posibilidad de que yo sea candidato a intendente en Resistencia, ha pasado. Me acuerdo. Bueno, entonces, eso pasó. Te mandé mensaje, no me repetí. No, bueno, igual no te hace candidato. Quería el chisme. No te hace candidato, pero digo para que se entienda. Sí. Nuestra organización tuvo en ese momento presencia en diferentes localidades, sí. Para decirlo de manera sintética. Tuvimos candidatos a intendentes y candidatos a concejales por una agrupación que se llama la agrupación Néstor Kirchner. En total sumamos 26.000 votos, ¿sí? Para tener como referencia, Domingo Pepo también hizo algo parecido y sacó 14.000 votos. Nosotros sacamos 26.000 votos. Y él fue exgobernador. No importa. Digo, cada uno puede esgrimir sus pergaminos. Digamos, nosotros en particular, con muchísimos compañeros, con muchísimos militantes, hoy podemos decir que en la provincia del Chaco tenemos 12 concejalas, en ciudades importantes como Resistencia, como Saespeña, como otras tantas localidades, Castelli, y también, por supuesto, pueblos más chicos, como el caso de Basail, ¿sí? Para que se entienda. Y esto lo pongo en un contexto donde muchas veces la organización es tildada de una fuerza política que solamente se ha dedicado a discutir o solamente le ha dedicado tiempo a ¿por qué no a la rosca, como a algunos les gusta decir? Bueno, eso no me parece mal. Bueno, eso a nosotros nos han planteado más de una vez. La caja siempre ustedes no le dedican tiempo a lo territorial. La verdad que hoy somos una organización, para mí, con mucha potencialidad de cara al futuro, con compañeros y compañeras prácticamente en toda la provincia, que se ha permitido, que se ha dado el proceso, en algunas oportunidades de ni siquiera poder participar de lo electoral, porque no fuimos ni candidatos a nada, te podría decir en algunas elecciones, y en otras oportunidades de ser candidato y de poder jugar. Y eso me parece que, a ver, en pocas palabras, eso me parece que habla muy bien también de lo que nos ha pedido Máximo en algún momento respecto a generen ustedes también sus propias estrategias
Digo, pensemos una organización con una lógica más federal, que no tenga que ver con lo que está pasando solamente en provincia de Buenos Aires o en Capital Federal. Porque lo mismo que estamos haciendo nosotros en Chaco, lo están haciendo otros compañeros en Corrientes, por poner un ejemplo, o en Entre Ríos o en Córdoba, y en algunos lugares, digo, hasta hubo compañeros, compañeras que pelearon la gobernación, o que pelearon, viste, lugares muy importantes. Entonces, me parece que es eso. ¿Río Negro o Neuquén fue? No, bueno, Río Negro fue. Hemos puesto candidatos así, Caso Mendoza, Anabel Fernández Agasti. Ahí está en el sur. Se podría mencionar varios. Y de hecho, algunos compañeros con quizás, digamos, hasta con la nobleza o la grandeza de no ser candidatos a gobernadores, midiendo muy bien, solamente para cuidar la unidad en determinadas provincias. De hecho, lo voy a decir yo acá también, y hasta Marce, te voy a decir algo que no lo dije nunca en ningún lado. A mí la verdad que me dolió muchísimo que en Resistencia no se hayan permitido, no nos hayamos dado una estrategia común respecto al tema de cómo poner un candidato, de cómo plantear un candidato y de cómo jugar esa elección. Estamos hablando de la parte de Gustavo Martínez y Jorge Capitanich, ponele. Te lo digo más claro, Marce, yo no soy de los preferidos de Capitanich, no lo fui nunca. Digo, en esta ciudad el preferido fue Diego Arévalo, y en otras oportunidades fueron otros, y yo la verdad que soy de los tipos agradecidos a Coqui, no soy de los tipos que reclaman. Porque yo además creo efectivamente que los que somos hijos de laburantes, yo no soy, viste, de los apellidos patricios del peronismo, yo soy un hijo de laburante. Sí. Digo, mi vieja es docente jubilada y mi viejo es comerciante. Entonces, la verdad que yo soy de los agradecidos, yo entiendo de que el peronismo es el único movimiento que le da lugar a los hijos de los laburantes para que sean representantes del pueblo. Y la verdad que en esta ciudad, un tipo como Diego Arévalo, que fue intendente y que tuvo los votos que tuvo, hoy debería estar al frente, sí, candidato a intendente. Hoy debería estar al frente de determinadas discusiones que está dando Resistencia, no se tendría que borrar del mapa. Y eso a mí me jode, te soy sincero. Digo, por supuesto que uno entiende todo, porque uno entiende la lógica, los perfiles, el marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son cuestiones que la organización también se ha dado y abonamos en diferentes oportunidades a que la unidad prevalezca por encima de los sectores. Y me parece que eso es algo que a la organización muchas veces se le reclama, y cuando nosotros lo ponemos a disposición del conjunto, no se nos reconoce. Yo creo que es algo que la organización en muchas oportunidades los ha demostrado. En el año 2017, nosotros dejamos los dos pies adentro del plato cuando algunos intentaron construir una fuerza por afuera del Frente Chaco Merece Más, después Frente Chaqueño. Sí. Y en el año 2017 dejamos los dos pies adentro del plato sin poner un candidato o una candidata, entendiendo que era una estrategia que en la provincia podía servir para tener mayoría en la legislatura. Y no lo hicimos por Domingo Pepo, lo hicimos por respeto a Jorge Milton Capitanich. Y si eso no se nos reconoce, no hay problema, no pasa nada, nosotros tenemos la conciencia tranquila. Pero somos una organización que en estos 10 años, pasito a pasito, ladrillo a ladrillo, ha demostrado crecimiento. Y hoy, en el promedio de edades, somos una organización que debe tener un promedio de edades superior a los 31, 32 años, pero no mucho más allá de eso. Perfecto, que es la renovación, ¿no? Con muchas posibilidades de disputar hacia adelante, así que, digo, respecto a la organización hay mucha convicción de lo que estamos haciendo, sabemos que vamos a tener oportunidades de cara a lo que se viene, sí. Y de cara a Coqui solamente hay mucho agradecimiento y algunas críticas que son las que a veces las podemos esgrimir con él, conversándolo con él y no haciendo de leña del árbol caído, ¿viste? No generando a partir de eso una lógica de problematizar o de generar más quilombo de los que ya tenemos. Perfecto. Rodrigo, no te robo más tiempo. Bueno, tenés otra cosa para hacer, ya me había dicho. Cerramos. Estamos en Info que Pasan a través de Instagram, estamos en Cosas que Pasan a través de Facebook y vamos a través en YouTube. Como ya lo dije, va a ser estreno durante 7 días ahí en Info que Pasan. Cerra, te queda para vos. Lo que quiera decir, lo que te están mirando, gracias a Guadalupe Romero, a Marta Baluzzi y Valeria, bueno, muchas mujeres. Bueno, tengo muchas seguidoras. Lo que quieras, para cerrar. No, agradecerte a vos. Al pueblo también, porque esto te queda. Agradecerte a vos 100%, porque la verdad que le has puesto un empeño, digamos, a que esta entrevista salga. La veníamos charlando hace un par de semanas y la terminamos haciendo hoy. De mi parte, simplemente la predisposición absoluta de seguir conversando, de poder sostener desde la palabra, desde el diálogo, en particular con tu medio, pero también con muchos de tus seguidores, una idea de lo que nosotros entendemos que hay que hacer en la provincia. La cosa está bien complicada, y yo creo que para adelante va a ser necesario tener una dirigencia rebelde, ¿sí? Con convicciones, que sepa bien qué es lo que quiere hacer
y que dispute de manera democrática el rumbo de la provincia, porque en definitiva hacer política es eso, ¿sí? Entender de que uno tiene una visión de para dónde tiene que ir la provincia y seguramente, digo, hoy nos toca hacer oposición, pero cuando nos vuelva a tocar hacer oficialismo hay que tener las mismas convicciones. Creo que, digo, las circunstancias del cargo no tienen por qué cambiar ni la manera de pensar ni la forma de comportarse de ningún dirigente. Y si eso a algunos les está pasando, tendrán que reflexionar. Yo, como vos me conocés hace muchos años, soy el mismo de siempre, en distintas responsabilidades, pero siempre con las mismas ideas y defendiendo, por supuesto, una visión de provincia y también una visión de país. Muchísimas gracias. Muchas gracias.